Estamos presentando Aula Magisterial. Recuerden, sálganse rápido del tercer piso para abajo. Si están en los pisos superiores, por favor váyanse a la azotea. Si tienen oportunidad de estar en la azotea, porque cuando los edificios caen, la azotea, aunque quede muy maltratada, ustedes quedarían arriba golpeados, pero vivos, acostados boca abajo en esta posición. Sí, porque si el edificio cae, no ruedan. Si están boca arriba, el brazo es flexible y ruedan y caen, y se pueden caer de mucha altura o les puede caer el edificio encima. Boca abajo, posición de estrella de mar en la azotea. Y cuando es en los pisos intermedios, buscando espacios donde calculen que puede quedar el triángulo de la vida, o como le llamamos también, los espacios vitales. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Bueno, como siempre, de jueves a jueves estamos trayendo noticias de interés para todo el magisterio, para todos los compañeros docentes. Como siempre nos acompañan en nuestra mesa nuestro gran amigo Juan Pablo Martínez Gamboa, secretario general de ASINOR, nuestro gran amigo John Jairo Hernández, ejecutivo regional de la CUD, bajo la asistencia técnica de Harold Faría. Bueno, compañeros, hoy tenemos una temática interesante. Juan Pablo, buenas noches. Muy buenas noches para los y las compañeras docentes que nos están siguiendo esta noche a través de el Facebook y que son asiduos seguidores también de nuestro programa. Les pedimos el favor de que nos ayuden difundiendo el vínculo en los distintos grupos de maestros de las instituciones para que podamos llegar al máximo número de compañeros y compañeras posible. Así es, Juan Pablo. John Jairo, buenas noches, ¿cómo vamos? Muy buenas noches, Nelson, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, Harold, y buenas noches, amable audiencia, a todos los compañeros y compañeras que se conectan a través de estas redes sociales que sin duda alguna nos informan, nos tienen al tanto de cada una de las noticias, cada una de los acontecimientos que ocurren, y pues sin duda alguna un programa muy especial, ¿no, Nelson? Lamentablemente algunas situaciones que han ocurrido en nuestro país, que sin duda alguna tiene algunas reflexiones y que nos lleva a hacer unas conclusiones pertinentes, claras frente a la sociedad, a nosotros como personas. Entonces, darle la bienvenida, compañeros, a nuestro programa Aula Magisterial e invitarlos, como lo manifestaba Juan Pablo, a compartir el enlace en cada uno de los grupos de maestros que tenemos muchas veces para que más compañeros se informen, para que más compañeros se formen, para que escuchen nuestro programa, porque sin duda alguna nuestro objetivo es llevar ese análisis, esa reflexión y mostrar pues muchas veces la postura que nosotros tenemos frente a situaciones que se presentan en el magisterio colombiano. Así es, John Jairo. Bueno, la temática que tenemos para esta noche, pues obviamente, lamentablemente, ¿no? Hay que hablar sobre las afectaciones del terremoto que sucedió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Vamos a hablar también sobre la infraestructura educativa, sobre el sistema general de participación, la ley de competencias y la crisis de salud del magisterio, que nada que levanta cabeza, ¿no? Lamentablemente, de mal en peor. Bueno, empecemos con el primer tema. Pues estamos viendo el video del topo, ¿no? Correcto. Importante esas recomendaciones, esos consejos, en caso de que estuviera sucediendo un terremoto y estar uno en un quinto piso, ¿no? Quinto, sexto piso, en los pisos más elevados. Esas recomendaciones son bastante importantes. Entonces, afectaciones del terremoto. John Jairo. Bueno, Nelson, lamentablemente pues este 10 de agosto a las 7:34 de la mañana pues ocurre un terremoto cuyo epicentro es el Chocó y que sin duda alguna pues genera unos grandes daños, unas pérdidas de colombianos, unas pérdidas humanas, y que enluta, ¿no? Enluta todo el país, y que nosotros como dirigencia sindical, como magisterio, lamentamos esta situación, ¿sí? Toda la clase trabajadora afectada, el magisterio de estas regiones también han sido afectadas. Por ahí han estado buscando algunas estrategias para tratar de menguar o de bajar, de como de cambiarle el pensamiento a todos esos niños que fueron afectados por ese terremoto y que también cobró muchas vidas. Ya van alrededor de 180 vidas. Entonces
lamentable esta situación. Es necesario que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, pues tomen la iniciativa en pro de que sean atendidos lo más pronto posible, de que se logre rescatar a la mayor cantidad de personas, porque el tiempo es crucial, es invaluable, se requiere de que la atención, de que el personal de rescate llegue a cada uno de los edificios y de las casas caídas en aras de salvaguardar aquellas vidas, aquellas personas que quedaron con vida y que están debajo de esos escombros. Entonces sí, es una nota luctuosa, es un tema nacional que sin duda alguna nosotros como magisterio y sindicalismo, pues es lamentable dar estas noticias. Por ahí nosotros hemos hecho, bueno, ahorita al inicio del programa compartimos un pequeño video, ahorita lo vamos a volver a compartir, esto en aras de que, mire que nosotros no estamos exentos, no estamos lejos, no, ningún colombiano puede decir, no, es que por aquí no va a pasar eso, sí, eso es algo natural y que debemos estar preparados. Es como cuando algún niño se atraganta, se está ahogando, algún niño se nos cae, cuáles son esos primeros auxilios que debemos nosotros aplicar o tener en cuenta cuando está ocurriendo un tipo de suceso. Entonces, sí, sin duda alguna, compañeros y compañeras, ahorita más que todo, ahorita en las instituciones educativas, activar esos protocolos, tener claridad, cuáles son esos puntos de encuentro, cuál es el plan de emergencia planteado por la institución educativa, pues para garantizar la vida de estos estudiantes, de nuestras familias, al igualmente con la familia, con nuestro núcleo familiar, porque resulta que cuando hay un terremoto, pues se va la luz, se caen las antenas que permiten la conexión con los celulares, entonces queda uno incomunicado. Entonces sí es importante tener claridad de eso, cuáles son los puntos de encuentro con nuestros hijos, cuáles son los puntos de encuentro para nuestros estudiantes, evidenciar algunas cosas dentro de los videos que publican. Yo pienso que eso lo van a hacer las personas encargadas y los directivos docentes y las personas que saben de rescate tienen que analizar esos videos, Nelson, porque lamentablemente a veces empieza el terremoto o el temblor y resulta que hay personas que se quedan como paralizados, estáticas. Sí, o sea, el nerviosismo se apodera de ellos y resulta que no se activan y no logran pensar cómo salvaguardar la vida, ¿no? Cómo salvaguardar, cómo reaccionar la vida propia y la de las personas que están a cargo, porque en el caso de los niños uno es responsable, dice la norma, de lo que pasa. Entonces, por ahí hay algunos videos donde sí realmente se requiere mayor capacitación, se requiere mayor compromiso, tratar de dejar esos miedos y esos nervios y poder reaccionar de manera que nos permita garantizar y que podamos salir sin ningún tipo de daño ante un evento de esta magnitud. Entonces, tener claro el plan de evacuación, el plan de emergencias, cuál es el punto de encuentro, cómo van a salir los estudiantes. En algún momento por allá en el colegio Juan Pablo I, recuerdo, Nelson, que hubo unas capacitaciones relacionadas con, en ese tiempo, primeros auxilios. Y entonces uno a veces como que, no, pues esto es como de recocha, ¿no? Cuando le pone... Pero sí es importante ese tipo de capacitaciones. ¿Para qué? Para uno tener en la mente cuál es el accionar, cuáles son las acciones, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a llamar, cómo vamos a ordenar a nuestros estudiantes, porque se ven videos de las universidades, de los colegios, cómo caen partes de las mismas instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, sí, compañeros, esa es nuestra recomendación, buscar los espacios estructuralmente más seguros. Si bien es cierto, como al principio en el video aparecía que hay que buscar qué espacios son estructuralmente seguros, cuál es el triángulo de la vida, aquí esto es seguro, no es seguro, a dónde me paro, porque en ese sentido es que uno logra salvaguardar y logra ayudar a nuestros niños y a nuestros seres queridos. Sí, John Jairo, incluso allá, no sé si fue en Armenia, en el Chocó, donde murieron estudiantes, ¿no? Que les cayó una pared, o sea, murieron estudiantes, incluso, si no estoy mal, creo que profesores también. Profesores también fallecieron. Es importantísimo. Bueno, nosotros en la institución educativa donde laboro sí hemos hecho la tarea. Ya la verdad,
Llevamos 3 simulacros con los estudiantes y hemos hecho la tarea, ya tenemos los puntos de encuentro. Obviamente tiene que ser al aire libre, donde no haya ningún peligro. Por ejemplo, el día del temblor acá, porque acá fue temblor, yo estaba en UCIS, ahí hay un colegio, no me acuerdo ahorita el nombre del colegio, que queda ahí por la parte de abajo de UCIS. Resulta que empezó a temblar y me di cuenta que el punto de encuentro de los estudiantes fue el Coliseo. Y dije, no, pero ¿cómo se van a hacer en el Coliseo si eso es una estructura metálica? O sea, en últimas abran el portón y saquen a los estudiantes. Es bastante cerrado ese colegio. Entonces el punto de encuentro fue el Coliseo. Es una estructura metálica que es un peligro, eso genera un peligro. En cualquier momento eso se viene abajo y vamos a tener una catástrofe ahí. Aquí hay muchas cosas para reflexionar, ¿no, John Jairo, Juan Pablo? Estos momentos de catástrofe necesitamos mucha ayuda humanitaria. Venga de donde venga, de donde venga. Y no es posible que el actual gobierno tome decisiones erróneas, digo yo, en no permitir la entrada de ayudas humanitarias de ciertos países, como México, por ejemplo, que tiene una gran experiencia en estos casos de terremotos. A mí me preocupa esa situación. Ahorita, de verdad, necesitamos esa ayuda, necesitamos esas manos que nos ayuden a remover esa tierra. Como decía John Jairo, estas horas, o no, ya... Digo yo, todavía, ¿no? O sea, son claves. Los primeros días son claves para poder rescatar todavía gente con vida, man. O sea, no es posible que cerremos las puertas a gente que tiene experiencia y nos centremos solamente en ideologías políticas, que no, estos son mis amigos. O sea, por favor, creo que no es correcto lo que está haciendo la administración por parte del presidente Abelardo. Totalmente, Nelson. O sea, hay que dejar el ego, ¿no? Lamentablemente, cuando alguien gana este tipo de escaños de elección popular en la presidencia o cualquier otro, entonces el ego, yo soy el que mando, yo soy el que estoy al mando y no deja ningún tipo de decisión, no lo debaten, no llegan a ningún acuerdo y resulta que no dejo entrar a los organismos, a las personas que están capacitadas, que tienen la experiencia, que han vivido. En esto, lamentablemente, Nelson, hoy en día, hace ratico lo manifestaba en un grupo de WhatsApp que tenemos por ahí, lamentablemente las redes sociales permiten difundir una cantidad de información amplia. O sea, cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, ahorita las redes sociales permiten difundirla. Lamentablemente, hoy en día no tenemos nosotros claridad ni veracidad en cuanto a esas noticias, en cuanto a esos videos, en cuanto a esos comunicados y muchas veces hay que buscar la fuente. Manifestábamos, es importante buscar la fuente. ¿Por qué? Porque eso genera un caos, una cantidad de situaciones y malos pensamientos. Entonces hay que tener claridad. Hace ratico por ahí también vi que me publicaron por ahí en un grupo, pero más cerrado, un desalojo, una situación que estaba ocurriendo en una actividad con unos estudiantes. Entonces que eso era a raíz de los enfrentamientos y las confrontaciones que están ocurriendo por allá en el Catatumbo. Entonces tener claridad si eso realmente corresponde a la fecha, si es realmente actual. Entonces ahí se dio claridad de que no era en esta fecha, o sea que eso ya había pasado hace algunos años. Entonces, sí, compañeros, es importante, así como lo manifestaba Nelson, o sea, hay que dejar el ego a un lado. O sea, lo que importa en estos momentos es la vida de los colombianos que están en esa crisis tan grande y que nosotros... por ahí pues la compañera Orijalicia Duarte Torres manifiesta en un comentario, dice: el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta está recibiendo las ayudas de aseo personal, pañales, alimentos, etcétera. Nosotros como CUT, Juan Pablo, Nelson y amables compañeros, ayer tuvimos reunión del Ejecutivo. Allá las decisiones no se toman unilateral, sino se les da un tiempo, se les da un espacio para el debate, porque a veces uno puede pensar una cosa, pero puede tener algún tipo de repercusión. Entonces, en ese sentido hemos tomado la decisión. Yo creo que mañana ya sale el comunicado donde estamos convocando a los 104 sindicatos que hacen parte de la CUT, para que los que deseen aportar, los que deseen donar
algunas cosas en especie, vamos a recibir solo especie. Sí, especie es en físico, lo que ustedes quieran donar, pues para nosotros poder hacer el envío. Entonces, ese tipo de ayudas y ese tipo de actividades, sin duda alguna, no van a mitigar todo el problema que está ocurriendo, pero sí van a ayudar. Entonces, ahorita cualquier granito de arena. Manifestarles que en la CUT vamos a tener un centro de acopio. Ya, lamentablemente ayer hubo reunión, pero me tocó salirme de la reunión porque tenía un compromiso en el comité de convivencia, pero totalmente de acuerdo con este tipo de decisiones e iniciativas por parte de nuestra Central Unitaria de Trabajadores para recolectar recursos en físico para esta gente y todos estos colombianos que están en este difícil momento. Sí, John Jairo. Bueno, Juan Pablo, lo escuchamos en la intervención de nuestro secretario general de Asinor. Estaba aquí callado, bueno, pensando varias cosas. Bueno, compañeros, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Yo creo que siempre me traigo, intento traerme un librito. Y hay muchos comentarios de la gente porque es que como educadores estamos perdiendo una cosa que se llama la batalla cultural. ¿En qué consiste esa batalla cultural? En el manejo de información que lleve a la gente a tomar decisiones. Y en su momento la batalla cultural estaba ganada de digamos, Renacimiento, pero aún más después de la Revolución Francesa, con la Ilustración, con el conocimiento. Y bueno, y en el país uno podría pensar lo mismo. O sea, acá hubo unas épocas de oscurantismo en la misma formación que se daba. Vino en su momento lo que fue la expedición botánica y un proceso de ilustración ahí que rompe con lo que había, da unas explicaciones desde el punto de vista racional, intentadas probar, que intentaron someter a pruebas científicas con lo rudimentario de los instrumentos de la época, pero lo hicieron. Vino la independencia, vino un debate durísimo entre Bolívar y Santander acerca de la educación. Hay algo que no sabe la gente, que es que muchas de las guerras civiles en el siglo XIX, tuvimos 9 guerras civiles, y varias de ellas, la causa fue la educación. Eso no lo sabe la mayoría de la gente de nuestro país. Y en este momento estamos en una encrucijada con respecto a la educación. Entonces, donde unos sectores globales en el mundo imponen una agenda que va en contravía de la ciencia, que va en contravía de la educación, y que se palpan incluso en fenómenos como el que acabamos de ver. Seguramente les ha llegado a ustedes muchísima información a través de las redes sociales, a través del teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por TikTok, quizás en menor proporción por YouTube, pero también podríamos citarla ahí, donde alguien decía que ese terremoto se debió a que nuestros hermanos afrocolombianos que viven en el Chocó practican mucha brujería. Entonces esto lo retrotrae a uno, compañeros y compañeras, a aquella discusión que se dio durante la peste negra o durante la peste bubónica, donde decían que la peste era un castigo de Dios, cuando realmente obedecía a la salubridad que había en los hogares y no se controlaron las ratas que tenían unas pulgas y las pulgas iban contagiando la enfermedad. Entonces esta tarde escuchaba a Francisco Javier Vera Manjarres, un niño ambientalista colombiano que tuvo que irse del país porque sectores que uno no entiende amenazan a un niño, ven en un niño ya casi que un insurgente. Él vive ahora y
y estudia en Europa. Entonces hacía la explicación, decía, es que incluso esto no es un fenómeno climático. John es de las ciencias naturales, son licenciados en biología. Yo soy de las ciencias sociales y los fenómenos de este tipo podrían clasificarse entre intrínsecos, es decir, los que vienen de dentro hacia afuera, y los extrínsecos. Si estuviéramos aquí en una tormenta, en un huracán, ¿sí? Esos nos vienen desde afuera. Este es intrínseco. Y se da porque nuestro planeta está en constante evolución. La evolución no para. Bueno, y aquí hago una cuña. Esto desmorona el discurso que han tratado de vender de que borremos, como lo decía Subiría, algunos aportes de la ciencia. Entonces aquí seguramente pensarán borrar en su momento a Darwin, pero también en el materialismo histórico está que la Tierra ha tenido una evolución material, objetiva, que se ha dado y ha sido comprobada por la ciencia. Ha sido comprobada por la ciencia. Entonces, en esa evolución se ha presentado un fenómeno que se llama deriva continental, que inicialmente éramos un solo continente, la Pangea, después se derivó en Gondwana y la Audacia, posteriormente la forma que van teniendo, y si encajáramos y miráramos los continentes que tenemos, prácticamente es como un rompecabezas. Y las muestras geológicas de terreno de las partes más periféricas de esos continentes, digamos que coinciden en los elementos químicos, son compartidos, o sea, demuestra que sí, ha habido mediciones del Everest, ha habido mediciones, ya hay unas separaciones. Entonces venimos de un proceso de deriva continental. Esa deriva continental está también en los océanos, una cosa que llama la expansión de fondos oceánicos. O sea, allá se rasga, allá cada rato hay movimientos telúricos, allá hay cadenas montañosas, allá hay volcanes. Por eso se producen los maremotos o los tsunamis. Por eso en el cinturón de fuego del Pacífico, en toda esa zona allá asiática, viven en constantes movimientos sísmicos. Por eso, digamos, la región andina, y nosotros estamos en la región andina, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, digamos, estamos en una zona de que esas cordilleras realmente geológicamente son jóvenes, pero también hay una tectónica de placas, que esas placas o convergen, es decir, chocan, o hacen un movimiento divergente, se separan, o un movimiento de fricción, y por eso se nos presentan estos eventos. Pero lastimosamente esto que debería tenerlos claro personas de hace 20, de hace 15 años que estaban en la formación académica que se recibía, esto se ha venido borrando, y no porque FECODE lo haya sacado. Esto lo han venido sacando los gobiernos, porque ¿para qué los niños aprenden ciencia? Eso, el videito está en YouTube, eso después... No, estas cosas hay que saberlas para que no se dejen engañar. Entonces, este libro me gusta mucho, no sé dónde... Acá está. El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Dice por acá, en el capítulo que más me gusta, que se llama Ciencia y Esperanza, dice... Pero hay otra razón, la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Preveo cómo será la América de la época de mis hijos y nietos. Este libro está escrito más o menos en 1995. Estados Unidos será una economía de servicios e información. Casi todas las industrias manufactureras claves se habrán desplazado a otros países. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimientos a los que ejercen la autoridad. Nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando casi sin darnos cuenta a la superstición, a la oscuridad. Más adelante, la moraleja más clara es que el estudio y el conocimiento, no solo de la ciencia, sino de cualquier cosa, son prescindibles, incluso indeseables.
Muchos están planteando prácticamente que la educación no vaya a los hijos, la educación es indeseable, los va a volver mal, o sea, una cosa que realmente tenemos que comenzar a cambiar. Entonces, por eso hago esta explicación. Ahora, podemos proyectar la temática, Harold, nuevamente. La temática parece que estuviera fraccionada, pero realmente es un todo. Cohesionada. Sí, es cohesionada. Solo el último tema, el de salud del magisterio, y también podríamos encontrar una arista con esta problemática que vivimos, porque hablamos del terremoto, que es lo que estamos haciendo, seguidamente hablamos de infraestructura. Veo aquí nos están viendo compañeros de Pamplona, de Chinacota. Pensemos en Chinacota, pensemos en Pamplona y pensemos en colegios de Cúcuta. Pensemos en Chinacota, quienes están en el colegio La Presentación de Chinacota. Una estructura de la época republicana. Me atrevería a decir que casi que de unos 100 años o más de construcción. Esos edificios no son sismorresistentes. ¿No? Hablemos de La Presentación en Pamplona, del colegio provincial en Pamplona, la normal de pronto sí tendría algunos elementos de mayor resistencia. El provincial, la sede, digamos, esos elementos de sismorresistencia no los tienen. Esos son paredes que son grandes tapiadas, creo que las llamaban, sí. De bareque en otros casos, como bien Manizales. Manizales es una ciudad que tiene mucha estructura de bareque, incluida la iglesia, una de las iglesias emblema que cayó allá. O sea, tiene mucho esta estructura, entonces afecta muchísimo. Nosotros produjimos hoy, no sé si ya estará publicado, Harold, no sé si ustedes en prensa ya publicaron el comunicado que sacaba Asinor con respecto, entonces señalaba, cuando estábamos en la redacción, yo señalaba esos puntos, de la sismorresistencia de los edificios donde se presta la labor educativa, en la mayoría de los casos, tiene décadas e incluso siglos. Sí. Entonces, afortunadamente la hora en que se dio el movimiento telúrico ni fue en la noche, porque hubiese sido en horas de la noche, hubiesen matado a un mundo de gente, muchísimo. O sea, mucha más de la que mató y más heridos y demás. Y afortunadamente, digamos que en algunos lugares dio como chance de movimiento, de evacuar. No fue disperso, no estuvo concentrado, afectó muchos lugares, pero digamos la concentración no fue tanta, porque hay que mirar dos cosas. Sísmicamente, por ahí me está viendo la profe también, Dora Ramírez. Nosotros tuvimos a Joel Silva. Joel Silva fue un estudioso de los terremotos y de los movimientos sísmicos. Una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. Nos ve Franger Monroy, que es físico y también me debe comprender esto. Entonces, una son las escalas que se tienen, una de daño y otra realmente lo que es la fuerza física, ¿sí? Y 7.4 es bastante alto en la fuerza física de la onda que va en la tierra y va sacudiendo y va dañando. Entonces, este es un problema que tenemos y que no solamente lo que ya ocurrió, porque quedaron muchas instituciones educativas que son un riesgo, ¿sí? Y para quienes no fuimos tan afectados, hay que comenzar a mirar las infraestructuras educativas porque son un riesgo a futuro. Y entonces aquí es donde debemos exigirle a quién, al gobierno nacional, mientras está pensando en concesionar la educación, lo que hay que mirar aquí es cómo el señor Abelardo realmente trabaja por el interés del país y reglamentamos el sistema general de participaciones, que digamos ya se avaló la reforma en la legislatura pasada en el Congreso, de los recursos que se han quitado, porque ¿por qué las infraestructuras educativas de Colombia están en mal estado? Están en mal estado porque del año 2001, 2002 hubo el primer recorte a las transferencias de Pastrana, posteriormente en el gobierno de Uribe hubo otro recorte a las transferencias. Entonces el dinero que llega a las gobernaciones y a las alcaldías de los municipios certificados para prestar el servicio de educación no alcanza. Entonces llega un alcalde acá y dice: tengo 200 millones, 500 millones este año para las instituciones. ¿Qué vamos a hacer? Unos baños. ¿A cuántos baños? Además, siguiendo toda la ruta de contratación que hace que la contratación sea más costosa, ¿sí? Y que lleva ahí puede llevar presuntamente su tramoya, ¿sí? Entonces un baño que si yo lo hago en mi casa cuesta
10 millones de pesos, en esa contratación cuesta 25 o 30, entonces alcanzo a hacer con los 500 millones de pesos, por ahí 5 baterías, y eso sí me va bien para los colegios de 2 bañitos. Entonces se necesita realmente billones, no son 10 mil millones de pesos, no son 50 mil millones de pesos, no son 1.000 millones, sino billones de pesos para poner a tono la infraestructura educativa de tal manera que tenga la sismo resistencia y genere la seguridad para toda la comunidad educativa. Estamos hablando de los estudiantes, que son la prioridad, por supuesto, de los administrativos, de los profesores y de los padres de familia, porque muchas veces van a las instituciones a hacer trámite. Entonces, ese es un elemento que hay que resolver, elemento que solo se resuelve, y era un debate que estaba en uno de los grupos con uno de los compañeros, es que el dinero ya está. No, está la proyección de aumentarlo, pero ¿cuánto va a ir? Tiene que pactarse en una ley, no cualquier tipo de ley, no una ley ordinaria, sino una ley que se llama la ley de competencias. Entonces ahí tienen que jugarse los gobernadores y los alcaldes, y aquí ellos deben también desligarse de lo mezquino, de pronto de la política o de la politiquería, para mirar cómo realmente estos recursos van a 4 elementos: salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Fíjese que todos están enmarcados en esta crisis. Entonces, ¿qué nos está demostrando? Fue acertada. ¿Por qué se dio la reforma el año pasado en el Congreso del Sistema General de Participaciones? Para los sectores que odian al magisterio. Fue una labor del magisterio. Eso fue FECODE el que estuvo insistiendo la reforma, hasta que se pudo, digamos, concretar. Pero falta un centavo para el peso, que es la reglamentación. Que a la reglamentación, si se quiere, para este gobierno no estaba en la prioridad de la agenda legislativa. Y debería estar en la prioridad de la agenda legislativa, porque va a dar los recursos necesarios para el mantenimiento de esas plantas docentes. De lo contrario, habrá que hacer lo que está prohibido, ya que alguna vez John Jairo lo explicó, está prohibido en la norma ponernos a hacer bazares. Entonces el pobre rector del colegio, los maestros, incluso sometiéndose a que en las emisoras de aquí también algunos periodistas que con muy bajo conocimiento, entonces dicen, es que el profesor allá está pidiendo plata, pero es que están cayendo las paredes, si es que se les está entrando el agua, si es que aquí hubo problemas de cortocircuitos. Hace año y medio, como en 3 colegios, estuvieron a punto de tener incendios, porque también el cableado. Entonces, en aras de darles alguna calidad a los muchachos, instalamos un aire, pero se lo colgamos ahí a la red sin ningún tipo de estudio. Entonces la red es vieja, la sobrecalentamos. Todos este tipo de cosas solo se puede solucionar, compañeros, con lo del Sistema General de Participaciones y con la reforma del Sistema General de Participaciones, que es una actividad pendiente. No es un acto populista, porque eso ya había estado definido, pero lastimosamente el modelo neoliberal, ¿sí?, le rapó esos recursos, porque en el modelo neoliberal eso se ve como un gasto, no como una inversión. De hecho, yo publicaba esta semana, si ves que la educación es un gasto, mejor quedes ignorante, es gratis. La ignorancia es gratis. Dejo ahí el análisis, digamos, que enlazando todos los elementos. El terremoto, la infraestructura de los colegios y Sistema General de Participaciones. Totalmente, Juanpa. Recuerden que bueno, este gobierno pues tuvo sus errores, ¿no? Tuvo sus desaciertos, tuvo... Este gobierno faltó. ¿Qué pasó? El gobierno ¿qué pasó? Este gobierno sí, no, sí. ¿qué pasó? El gobierno de Gustavo Petro, progresista, por llamarlo de alguna manera, tuvo sus errores, pero también sus aciertos. Nosotros hemos sido yo en lo personal trato de ser muy objetivo, trato de no tener un dogma, de no tener, no que es que el gobierno perfecto o el candidato perfecto, pero sí el reconocimiento, el análisis, la reflexión, el buscar, el indagar, el ver, el dejar de lado de pronto esa contraparte, ¿no? Porque a veces uno a veces escucha o ve personas y hablan y entonces, no, yo con fulano de tal no me sentaría. Pero no, resulta que es que si uno no habla con el contrario, si uno no habla con el enemigo, ¿cómo va a llegar uno a acuerdos? Entonces, en ese sentido,
reconocer que el gobierno de Gustavo Petro a la educación, al magisterio, se obtuvieron unos logros muy importantes. Un gran esfuerzo. O sea, y este sistema general de participaciones que ya está modificado, que ya está la ley, fue voluntad política. O sea, eso no es porque vamos a mirar a ver, vamos a modificar el sistema general de participaciones, no. Sin embargo, como lo manifestaba pues Juan Pablo, falta la ley de competencia, falta es qué porcentaje de eso que ampliaron el recurso, como cuando el esposo le dice, ya no le voy a dar 800 ni 1.000.000 para la comida, para la casa, sino vamos a subirlo a 1.500.000, pues la persona encargada, porque también puede ser viceversa. Sí, entonces vamos a distribuirlo de esta manera porque vemos unas necesidades en la casa. Entonces, en ese sentido, las administraciones, la alcaldía, el departamento, los distritos, tienen que tomarse la tarea de revisar cuáles son esas necesidades prioritarias, porque es que sin esa modificación del sistema general de participaciones, los recursos quedan centralizados en Bogotá. Y entonces, ¿hasta cada cuánto viene un presidente normalmente a Cúcuta? Cada 6 meses, 8 meses. O puede direccionarlos a los entes territoriales que él priorice. Y el alcalde pues va y le dice, uy, señor presidente, mire, tenemos este problema allá, tenemos una carretera aquí en norte de Santander que lleva como 50 años de estar pavimentada y no está pavimentada. Pero entonces, de acuerdo, ya cuando los recursos se apropian aquí en la administración, en el departamento y en los municipios, ya el alcalde puede tener la potestad y bueno, vamos a invertirle a las instituciones educativas porque están que se caen. Entonces, en ese sentido, eso es gestión, voluntad política, favores de alguna medida que se lograron a través de la gestión de FECODE, a través de la exigencia, porque eso también no es que sea fácil porque... Años, o sea, veníamos desde Santos, o sea, se plantea reforma. No es una lucha fácil. Totalmente. Entonces, esos son los reconocimientos, con sus errores y virtudes. También. Pero, compañeros, esos fueron logros que sin duda alguna nosotros como magisterio de alguna manera nos garantizan continuar en esta labor tan ardua, tan difícil como es la educación y formar una ciudad y formar un país, porque con las herramientas, con los recursos que llegan tan exiguos a cada una de las instituciones educativas, no se logra hacer mayor cosa. Y aparte de eso, los medios de comunicación entonces nos caen encima muchas veces. Compañeros también escuchan esas noticias y sí, vamos. No, hay que tener ese punto crítico, hacer esa reflexión completa, o sea, el panorama, verlo completo, porque a veces lo vemos desde el celular y no ampliamos esa visión y esa perspectiva para analizar primero en el espacio donde nosotros laboramos, segundo, el país, tercero, la cultura, cuarto, el contexto de toda una región donde y el espacio sociodemográfico y geográfico de Colombia pues permite que potencias, que otros países vengan a invadirnos, que otros países vengan a quitarnos lo poco que tenemos. Entonces sí es importante, compañeros, hacer esa reflexión. El estudio, sin duda alguna, como Juan Pablo lo manifiesta, hay que leer. O sea, si no leemos, si no nos formamos, si no buscamos ese conocimiento para dar claridad a las dudas, pues vamos a estar en la caverna y no vamos a poder salir nunca de este atolladero que lamentablemente la misma sociedad nos cae, los medios de comunicación nos caen. Ahorita con el nuevo gobierno, ahorita viene una arremetida. En un grupo nos manifestaban, pero ¿dónde está FECODE? ¿Dónde está la CU? Que no se manifiestan. No, nos hemos manifestado, pero en estos momentos no es prudente convocar una movilización porque estamos frente a una situación de orden nacional, una catástrofe nacional. Y entonces, ¿cómo vamos a salir? Entonces, sí es importante comprender el panorama a nivel nacional, local, para poder tomar decisiones que sean robustas, que sean contundentes, porque no podemos salir 20, 30 pelagatos, como dijo alguna vez algún administrador de aquí, el gobernador, dijo 20, 30 pelagatos ahí, ¿cuántos maestros hay? Entonces sí es importante, compañeros, tener claridad, sin duda alguna, buscar la unidad. Si votaron por el Tigre, bueno, no importa, pero
tener esos criterios, tener esa postura, escuchar mucho, leer bastante y formarnos pues para no ya cometer hay más gente errores. que yo creo que está corrigiendo en ese sentido, Sí. porque sabe las implicaciones. Bueno, pero Yo creo tengo que una nos, pregunta. nos faltó un centavito para el peso porque después se nos olvida. Compañeros, muy importante que desde el gobierno escolar de cada establecimiento educativo hagan los ajustes al PEGIR. Sí. Ahí está todo lo de riesgo, o sea, porque a veces a mí me han escrito compañeros que precisamente la frase de John Jairo, ¿qué está haciendo Asinor para que la administración municipal mire que los colegios están que caen y qué tal que tiemble por acá y se caigan? No, compañeros, ese diagnóstico debe estar allá en el PEGIR y debieron haberlo reportado, deben haber rutas internas, tienen que hacer un análisis interno, exigirle, ni siquiera al rector, al consejo directivo que oficie. Sí, si usted, compañero, compañera que nos escucha, directivo docente, está en una institución donde posiblemente hay riesgo, ¿qué están esperando para oficiar? Llega a ocurrir, Dios no lo quiera, una desgracia, van a decir, profesor John Jairo, pero usted nunca dijo que su colegio, por ejemplo, tenía grietas. Usted nunca lo manifestó. reportó. Ajá. ¿Sí? Es que yo le dije al rector, pero le dijo cómo, Sí. de palabra. De palabra. Sí, usted es el profe encargado del proyecto de riesgos del PEGIR, pero, o sea, es importante que dejemos que escribamos, Claro. no nos dé pereza ni escribir ni leer, porque eso sí nos tienen, discúlpenme el término, nos tienen la inmunda, ¿sí? Si no escribimos, si no registramos, si no leemos, si no argumentamos. Fíjese, yo hablaba en algún momento con un rector de un colegio en Pamplona. Yo le dije, ¿usted cómo lo cambió? Porque yo estudié en ese colegio y la infraestructura estaba, dijo, a punta de pelea, a punta de derechos de petición. Claro, o sea, es que nada, eso es. en nuestro país, nada lastimosamente suele ser una dádiva. Sí. Todo toca peleadito. Todo. ¿Sí? Mire los rectores que intentan tener también los colegios bien, pues una lucha con el mismo padre de familia, porque el padre de familia va y le lucha a la prensa. Y bueno, de cierta manera tienen razón porque la obligación del Estado es dar las condiciones, pero tampoco el padre de familia es consciente entonces de exigirle al Estado. Es que tenemos que exigir, o sea, que las condiciones de las infraestructuras sean las adecuadas y dignas para el servicio educativo. Eso tiene que ver con la calidad. Totalmente. Sí, totalmente. Diga, No, pues, escuchando lo del sistema general de participación que se logró con el gobierno saliente, que fue importante, ¿cuál es el verdadero panorama, Juan Pablo, con este gobierno frente al sistema general de participación? Se ganó algo, pero ¿se va a respetar eso que se ganó? no, ellos no, de lo que hay en ¿cómo se llama? Las prioridades de agenda legislativa. No la tienen. No, e incluso creo que José Manuel Restrepo pidió que dejemos así, ¿sí? Si no se discute, entonces pues no, o sea, no hicimos nada. O sea, no se hizo nada. Sí. A eso iba. Sí, si eso no hay iba. la ley de competencias, pues realmente no pasa nada. No se logró nada. Sí, ahora, si hay una ley de competencias y los alcaldes y los gobernadores juegan un pulso político para que los recursos, digamos, que sean a su antojo, pues tampoco logramos mucho. Ahora, si se logra, aún logrando una ley favorable, mire la importancia de la participación ciudadana en todo el proceso, una ley favorable con porcentajes favorables, también hay que estar, como dicen, en la juega desde la participación ciudadana para que esos recursos de verdad se inviertan. Si no, pues aquí hay un PAE, qué bien que haya PAE porque hay niños que no tienen, pero hay un PAE que a veces ha sido una porquería, les dan un pan pasado, les dan una leche que no sirve, la fruta descompuesta. Entonces, toca estar atentos, no solamente que lleguen los recursos, es que en este país nos ha enseñado la historia que aquí toca hacer un paro para que lo escuchen a uno, hacer otro paro para negociar y hacer otro paro para que le cumplan. Totalmente. Pero bueno, gracias, pero gracias a esos paros se han conseguido muchas cosas, ¿sí? Sí. Gracias a esas movilizaciones.
Y eso, compañeros, y está en riesgo esos paros, está en riesgo esas movilizaciones con este proyecto 074. Eso está en riesgo. Sí, el sí. sindicato está en riesgo. Claro que sí. Si llegan realmente a aprobarlo y sacar a la educación de un servicio fundamentales, ¿no? Sí. Fundamental, a esencial. Principio fundamental. Principio fundamental. Hay que decir en esto, compañeros, Ya, o sea, eso es la preocupante. lucha se puede dar y la OIT, por OIT en la mayoría de países, en muchísimos países, yo creo que más del 90% de países, la educación no tiene el carácter de derecho fundamental esencial. Aquí no es tanto una preocupación como lo están vendiendo algunos sectores, porque los niños no pierdan clase. Es toda una andanada también con una serie de reglamentaciones que presentaron para acabar con la organización sindical y para acabar el trabajo estable. Cuando están diciendo, ese es el cuando objetivo. se para un político y dice, maestro, que no sirva para afuera, eso es populista y eso suena bien ante las masas. Uno podría entonces como maestro irse al otro lado de la raya y decir, entonces estudiante que no sirva para afuera. Pero entonces cuando hacemos ese estudiante también que no sirva para afuera, entonces eso tiene unas implicaciones también sociales. Lo que habría que, y tampoco no es que queramos que no haya evaluación, por supuesto, lo que hay que fortalecer es la evaluación de vinculación de nuevos maestros, es así. Lo que hay que favorecer es la captación de buenos maestros. ¿Cómo se hace una buena captación de buenos maestros? Pues entonces aquí hay que pensar, digo yo, esta es mi interpretación del asunto, hay que pensar en un proyecto similar a lo que se aplica para las áreas de las ciencias de la salud. Usted para estudiar medicina le toca tener una serie, o sea, no cualquiera estudia medicina, si tenga las ganas. Sí, obvio. Hace unas pruebas. Usted quiere ser músico, yo quiero ser músico, pero ni idea, usted tiene que hacer unas pruebas. Entonces, unas pruebas que el dominio de oratoria, dominio de escritura, por ejemplo, que si es maestro tiene que hablar, si es maestro tiene que escribir, ¿sí? El dominio de los conocimientos propios de la asignatura que va a dictar, una serie de elementos que tenemos que son transversales, el dominio de la legislación educativa, es ahí donde está el énfasis. ¿Y de quién depende? Del Ministerio de Educación. ¿Quién inspecciona las universidades en Colombia? El Ministerio de Educación. Entonces es ahí donde se hace el filtro. Es ahí donde se hace el filtro. Y es que Juan Pablo, mire, pocas veces, o bueno, una veces el problema es tan grande, el problema de la educación en nuestro país, en nuestra región es tan grande que a veces uno de pronto no tiene en cuenta elementos normativos que son los que nos impiden a nosotros que el estudiante pierda el año. Sí, porque nosotros le podemos hacer el proceso desde enero, febrero, hasta noviembre al estudiante, pero resulta que hay 10 estudiantes perdiendo. Y entonces, ¿qué dice el directivo docente? No pueden perder tanto, Nelson, no pueden perder porque no. Recursos. Son recursos. Y al rector así mismo, y así mismo el rector le dice, secretaría le dice al rector, uy, profe, no, señor rector, está perdiendo muchos estudiantes, pero esa es la realidad, o sea, nosotros dentro del aula hacemos el trabajo, se hace el ejercicio hasta donde podemos, hasta donde se puede, pero son esas normas las que nos impiden que la educación mejore, porque si nosotros estuviésemos trabajando con la normativa de hace 30 años, sería otro tipo de educación. Mire, ¿Por qué? mire, Porque yo sí estoy contento por algo. La semana pasada, acá en Cúcuta se dio un debate. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús cerró el portón. El coordinador. Sí, cerró el portón. Muy bien. A las, digamos, 6 de la mañana. Yo tuve que llegar, a mí me cerraron el portón varias veces. Y lo anotaban a uno. Bueno, al parecer hoy en día toca tener cuidado con los niños, o sea, por lo de la calle, eso. Pero eso es una medida, o sea, gente criticando, pero ¿por qué no lo...? No, es que hay una parte formativa, pero esa parte nos la han venido cercenando. Entonces después nos piden resultados, Ajá. ¿sí? O sea, yo soy un alcohólico, por ejemplo. Soy un alcohólico, ¿cierto? Voy a donde el médico porque tengo cirrosis hepática, pero sigo tomando y después le digo a ese médico, ¿cómo es de malo? No me curo. No, el problema no es del médico, sí, el problema es mío. Totalmente. O el que describe Sabater en alguno de los libros de Fernando Sabater. O sea, señora, deberían prohibir todos los juegos de maquinitas. Y lo dice porque ella es adicta.
No, solucione su problema. Los demás verán si van y juegan de vez en cuando maquinitas, pero no tienen por qué prohibirle a todo el mundo cuando usted no es capaz como ciudadano de hacer un ejercicio de las libertades. Entonces ahí es donde creo que nos falta bastante. Bueno, y vamos para la última. Perdón, Juan Pablo, que el tema está muy Mire, bueno. no, claro, es que yo sí digo, veo algo muy positivo porque analizando lo de que presentó Briceño, el senador Briceño, con este proyecto 074, creo que la educación va a mejorar muchísimo, porque si nos van a evaluar teniendo en cuenta estas pruebas externas, ¿cierto? Entonces, primero que él analizó que va a llevar la conectividad hasta el último rincón del país, va a mejorar las infraestructuras, va a mejorar lo del PAE, o sea, todos los estudiantes van a tener las mismas condiciones. Buen punto, ¿Cierto? buen punto. Tanto rurales va a montar como colegios urbanas. privados por allá en los pueblos. Exacto. Y todo. Entonces, si nos van a evaluar a nosotros, si nos van a evaluar a través de esas pruebas, quiere decir que las condiciones van a ser iguales para todos, ¿cierto? O sea, los estudiantes van a tener, pues puerca. Mire, Bueno, Juan Pablo, porque este se puso bueno. Mira, acá incluso nuestro amigo Imagínese. Franger dice, ¿y cómo se depuran los que ya están? O sea, en este momento no se trata, yo creo que de depurar. No se trata de depurar. Hay que hacer una transición que va a costar un tiempo. Pero no es tampoco sacando, digamos, el que ya está vinculado en planta. Hay que mirar de pronto qué plan de mejoramiento se puede manejar y qué formación, porque es que tampoco el Estado ha formado, o ha formado muy poco. En el último tiempo han habido especializaciones, maestrías y algunos doctorados, pero mirar cómo se llega realmente para mejorar ese ejercicio docente. Pero yo quiero decir una cosa de esta semana antes de que se me olvide. Antier, quedó demostrado que la universidad privada también le falla al país. Y le falla, y el ejemplo es Jero Zanabria. Ajá. Tiemblen. Milei dijo, tiemblen, zurdos hijos de... Sí. Y temblaron. Y muchos y muchas la presentan como una elite de la formación porque está estudiando 2 carreras. Pero quedó pendiente en la asignatura más importante. Cuando uno está en un centro educativo de buen nivel, lo primero que aprende es a debatir y a ganar con argumentos y con pruebas objetivas. No colocándole epítetos, que zurdos, porque ahora todo esto es zurdos, HPs, zurdos, bueno, esto se llenó fue de epítetos y he visto muchos, incluso ya ayer veía a alguien, porque ahora todo el mundo es youtuber, aquí nadie es lector, pero todo el mundo es youtuber, también entonces indagando una serie de groserías. Ese fue el modelo, y ese modelo se le debe al señor Donald Trump, que en Estados Unidos ya le está diciendo entonces que todos los demócratas ahora son unos yihadistas. Entonces también llevó ese reduccionismo allá, que votar por los demócratas es convertir a Estados Unidos en yihadistas. El señor Milei, que yo realmente como economista no le conozco un estudio serio, sino lleno de epítetos, va a foros internacionales a hacer calificativos, y aquí sí lo digo, estúpidos dirigentes de universidades del país se prestan para dar un diploma. O sea, eso es una vergüenza, sí, dar un título de honoris causa a un personaje como ese. Mire que el tema hoy se amplió y está tan bueno que uno evoca, ¿no?, situaciones. Y resulta que por ahí en el 2016, en el gobierno de Santos, salió lo del Día de la Excelencia. El día E, y cuando uno leía algo, pues, referente a esas actividades, pues, como que uno decía, uy, mire, vamos a analizar el contexto. No recuerdo particularmente el contexto. Avance, contexto y bueno, había un elemento del ambiente escolar. Y yo decía, ay, bueno, mire, qué bueno, ya, coloquemos aquí que no hay ventiladores, que no hay bombillos, que no hay... y resulta que eso no se trataba. Entonces... ahí ese Día de la Excelencia lo crearon fue para echarle la culpa al maestro de si el maestro no, si los niños se iban del colegio, era culpa del maestro, si los estudiantes perdían el año, era culpa del maestro.
Y para terminar, compañero, esta mañana precisamente estuve en una reunión en el Ministerio del Trabajo y algo se tocó ahí, como algo en un momento donde se tocó el retiro de los profesionales pensionados, el retiro de los pensionados, y eso ha generado una cantidad de noticias e incertidumbre. Muchos maestros que están pensionados. Y a veces la concepción es tan cerrada que sí, démosle la oportunidad para que un joven asuma y trabaje, porque es que el joven tiene más energía y sabe más y está más estudiado, tiene doctorados y profesionales. Pero resulta que a veces a nosotros nos falta, primero, la empatía. Segundo, el conocimiento. No es lo mismo uno lo que aprende en la universidad a ir a poner en práctica esos conocimientos. Entonces, hay que reconocer que las personas, que esos docentes, esos profesionales que están pensionados, tienen un conocimiento, unas capacidades grandes y una experiencia. Sin embargo, nosotros los nuevos tenemos que aprender muchas cosas de ellos. Entonces, eso es como una reflexión, pero pues se nos está yendo el tiempo, entonces la empatía, continuamos. John, una de las grandes figuras de la medicina a nivel internacional es una italiana, Rita Levi Montalcini, o Montalcini. Ella murió muy longeva, tuvo muchos años de vida, y ella duró yendo a la universidad, si no estoy mal era la Universidad de Turín, los 80 años, y ella seguía al frente de su cátedra. Y llenaba, o sea, los auditorios donde estaba Rita Levi llenos. Ahí está, mire. Ahí está. El maestro Orlando Falsborda, acá en Colombia, más conocido. Ayer llegaban las revistas de educación y cultura que se han dejado de leer, compañeros. Entonces yo le decía al tesorero de Asinor, esta persona que viene en la carátula es más conocido por un británico que por un colombiano. Orlando Falsborda. Y muchas cosas, o sea, yo yo hacía con mis estudiantes, les preguntaba, a ver, denme el nombre de 10 científicos colombianos. Denme el nombre de 10 cantantes de vallenato. Eso sí, de una. Sí. Denme el nombre de 50. Entonces, ¿cómo vamos a construir una sociedad distinta si lo que tenemos realmente no nos arraiga en las bases? O sea, nos falta mucho acá. Entonces, fue ayer una compañera del Sales, maestra de español, se pensionó este año. Realmente cuando yo llegué al colegio salesiano, los pelados terribles, una promoción terrible, eso fue antes de pandemia, terrible. Y la verdad los pelados me tenían saboteada la clase. Llegó ella, que era la titular, Entonces, realmente, ayer yo la abrazaba y le dije, nunca se me olvidará. Y a pesar de que yo ya tenía como 10, 12 años de ser maestro. Imagínese. ¿Sí? Lo que usted dice, me dijo, no, yo también lo aprecio mucho, pero es ese gesto. O sea, decían por ahí que la experiencia no se improvisa. No se improvisa. Es eso. Y las clases, yo le dije, ¿en qué año estaba dando lengua castellana? En 11. Pero los chinos le hacían cola por ver las clases con Betty. De lengua. Entonces, ese cuentico de que han generalizado de que todo maestro del 2277 debe irse, no, yo conozco varios que realmente nos ganan. Varios que realmente nos ganan. Hay muchos que conozco tienen esa llama muy buenos todavía maestros del 2277. Enseguida, conozco muy buenos maestros del 1278 también, y muchos sí. provisionales. Como también conozco también algunos que uno tendría cuestionamientos en cada uno de esos estatutos. O sea, aquí no es el estatuto, aquí no es el modelo de vinculación, aquí es cómo se hacen las cosas. Totalmente. Bueno, vamos a unos saluditos, ¿no? Claro. Saludamos a nuestra gente. Bueno, vamos a dar un saludo a Nelisabeth Madariaga, Luis Quintero, Alba Rodríguez, Dora Ramírez, Lauri Rodríguez, Reinaldo Alirio Duque, Doris Alicia Duarte, Luis Alfonso Agudelo, Margarita Carvajal, Levinaba Garnica, Alexander Osorio, Elías Calderón, delegado oficial de nuestro movimiento, ¿no? Ajá. Marillanes María Gallá, Doris Alicia Duarte Torres, Lady Sánchez, Mayra Gauta Arias,
José maestra Gregorio rural. García, un gran saludo, Gregorio. Ujú. Lice Rosso, también un gran saludo para la profe Elizabeth Licen. Bautista de Pamplona. La pregunta que nos hace ahí, digamos que está la ambigüedad porque uno aquí es como por allá cuando Sócrates lo probaban con el pajarito. Si uno dice no demande, de pronto Ah, no ya. le pagan. Y Y sí. si demanda, entonces le pagan, pero a otros le pagaron y sí, no sabemos. Bueno, con el ministerio anterior más o menos hubo ahí un forcejeo. No sabemos qué vaya a pasar con este Ministerio de Educación Nacional. Seguimos, entonces Eso para dar respuesta a la a pregunta. la profe Elizabeth, sí. Un gran saludito Reinaldo también para Alirio Duque, que está Magret en, Villalba. Magre, en también. Chinacota. Gran saludo, Magre. Dora Ramírez, que está en Ragonvalia, si no estoy mal. Margarita ya. Ruth Pineda. Laurice Rodríguez, maestra rural. Doris Alicia Duarte ya. Frangel Monroy también. Frangel Monroy desde Cristina Pamplona. Mercedes, ¿ya la saludaron? Cristina Mercedes Hernández desde Pamplona. Los Gloria Espinosa, gran compañeros amiga de también. Asinor de Gloria Pamplona Espinosa. también. Lucelio Barajas, un gran saludo para Pablo- ella también. Pablo Martínez. Pablo Martínez. Bueno, Bueno, no bastante, sé bastante. quién se nos haya quedado. Compañero Rosa Hugo Jaime Contreras. desde Chinacota también. Compañero Hugo Contreras por ahí Sí, también nos Hugo está viendo. Contreras. Bueno, bastantes amigos, compañeros de realmente. Hasta la compañera directiva Marisol Gamboa también está por ahí, también un saludo. Qué bueno, qué Bueno, bueno. vamos con la última temática. Sí, Crisis sí, de sí. la salud del magisterio. Nada que levanta cabeza esto, ¿no, Juan Pablo? De mal en peor, de mal en peor. Incluso, mire, un compañero que está en Ecoimagen, no sé eso hasta dónde sea cierto, no sé si fue que receptaron mala información, pero fue a sacar una prioritaria y se la dieron para el 26 de agosto. No, O sea, una prioritaria. yo no sé, Fue a mí que eso le- me está quitando el sueño, la salud ya, porque los Oye, maestros están menos quejando mal, mucho. Uno ya le toca como pasar penas con los compañeros, ¿sí? Muchos compañeros lo buscan a uno para que uno les Colabore. les colabore, sí. Que no debería ser. No, que se interlocute, que se le Que exija a la no, IPS sí, que cumpla con no lo que debería para ser eso le está pagando. Porque desgraciadamente también hay compañeros que no conocen a nadie. ¿Y ellos dónde quedan? Y O sea, ellos donde sí. quedan, claro. Y son, igual tienen la misma dignidad como maestros que tienen Los mismos cualquiera. derechos, todo. Entonces, ese es un elemento ahí para la discusión. El segundo elemento para la discusión es que la fiduprevisora esto realmente lo ha manejado muy mal. En esta semana, pues, novedades que hayan. Mucha gente, y uno pues intenta, en algunos lados ya no le contestan, ni a los dirigentes sindicales, realmente hay que decirlo, poco contestan. En la parte de salud visual se redujeron los prestadores. Por ahí una compañera ahorita nos Sí. escribió. Ah, Se redujeron los prestadores, hay gente que estaba pues en otros operadores, digamos que ahí queda como colgada. Con Ecoimagen llevan tiempo y tiempo supuestamente negociando todo lo que tiene que ver con tarifas del nivel complementario y no hay. Nada. O sea, ellos son prestadores primarios, pero en el complementario, que es un plus, pues no hay nada. Sí, aún no hay acuerdos. La restricción, digamos, para los que están en UCIs y no, a veces se piensa de que es el lío del prestador y no es tanto el lío del prestador, ni de Ecoimagen, ni de la misma UCIs. Si no le contratan los servicios, si no se los van a pagar, pues no los prestan. Eso es lógico. Así de sencillo. Ahora, falta, y ahí sí que salga lo que tiene que salir, una buena auditoría y depuración de lo ocurrido en Fiduprevisora Humana. Y que caiga el que tenga que caer. Porque el modelo es más costoso, eso es una realidad, y la estabilidad no se ve por ningún lado. A ratos le va a uno bien y uno sale como contento, me dieron este medicamento. A ratos sale con la cabeza gacha porque estaba en el proceso, cerraron esa, o sea, eso ya esta IPS no va más, este no va más, venga aquí para el otro. O sea, una inestabilidad terrible. Yo creo que el magisterio merece un modelo más integral. Bueno, Sí. Juan Pablo, Y yo creo que esto del ministra de acuerdo Salud. 3 deberíamos estar en el acuerdo 5,
realmente, mire, hay compañeros que, esto puedo decirlo, compañeros dirigentes sindicales, pero es la realidad, no la podemos ocultar. Lo que realmente había pactado FECODE en su momento con el gobierno nacional no era el acuerdo 3, era el acuerdo 5. Y después, no, que este es el de nosotros, no romanticemos lo que no es cierto. Que puede ser bueno en el papel, pero una cosa es el papel y otra la realidad. La realidad. Entonces, toca, pues, no sé, la cosa se sabrá para dónde va esto realmente con este gobierno después de, en octubre, vence el contrato. No el contrato con cada una de las IPS, porque eso hablaba con el doctor Ramón Sandoval, que es ahí asesor de Asinor. Le decía, es que el problema es que si hubiese habido, ojalá, contrato serio con las 6 IPS a un año, con cada una de ellas, pues uno podría colocarle quejas en la superintendencia, pero es que a veces ni siquiera la queja en la superintendencia resulta, porque entonces usted le coloca la queja a la IPS y la IPS dice, pero es que no me han pagado. Sí, totalmente. Sí, claro. ¿Cómo garantizamos si no hay esto? Sí. Y sabiendo que el recurso está, porque es que nuestros recursos están. La capital, la norma dice que se debe pagar incluso por adelantado. ¿Y entonces? Sí. Y hay lugares, por ejemplo, en Sidín, en Pamplona, que ocurría que la fiduprevisora FOMAT ni siquiera sabe si tienen volatados, no sabe si pagó o no pagó. Entonces el prestador me dice no ha pagado, y el FOMAT no, parece que sí, pero no tiene eso. Y en algún momento, en alguna intervención de las que hizo Bayona, decía lo mismo. Bueno, ¿y quién interviene entonces todo eso? O sea, pues es mucha desorganización. Los políticos. No, eso es logrado. No hay nada que hacer ahí. Que la clase política. Nada. Sí, entonces es... Muy complejo así. O sea, dice William Ospina que este país es muy berraco conseguir algo que funcione bien. No. Pues Juan Pablo, yo pienso que pues hay que revisar el tema de la salud. Ustedes como Asinor, cuando haya junta convocada por FECODE, manifestar, manifestar, pero hay que tener, ¿no? sí, porque es que hay mucho, sí, es que lamentablemente eso no es decisión de uno solo, ni de uno, sino es una serie de cadenas, eslabones para uno. Uno puede hacer el llamado allá en una junta nacional, ¿cómo lo llaman ustedes allá? FECODE, Junta Nacional también. Sin embargo, hay una amplia mayoría, hay una cantidad grande de integrantes, y entonces llevar a mayoría la idea de uno es bastante compleja, pero sí lamento ahorita en estos momentos, ese desacierto por parte de FECODE, porque en última pues el gobierno propone, pero nosotros como FECODE, nosotros como dirigencia sindical debemos estar pendientes y tener las garantías de que ese nuevo proceso se va a dar. Pero uno firmar un acuerdo, estar de acuerdo y ningunear todas las quejas y todas las diversas situaciones complejas que ha vivido el magisterio durante estos 2-3 años, o sea, eso no se puede hacer. Eso sí es un llamado de atención a la federación de que realmente nos representen, porque ya esto, o sea, esto de que FECODE no se pronuncie frente a estos problemas, de que no haya hecho actividades, salidas contundentes en defensa, no para exigirle a este gobierno, pues también en un momento dado tendremos que salir. Pero al gobierno que salió sí debimos haberle exigido con mayor contundencia que el servicio de salud se nos garantizara tal cual como está firmado. Aquí hicimos muchas intervenciones, Juan Pablo, John Jairo, aquí hablamos hablamos sobre esa problemática. Cuando lo digo y solamente eran 2, solamente o 3 del Ejecutivo que realmente hablaban de ese problema que teníamos. Literal, por favor. Hacían pucheros los compañeros cuando... Sí. Y la otra que hay que decirla con toda franqueza, compañeros que llevaban quejas cuando había las reuniones allá y leían la mano de quejas. Bueno, vamos a votar una movilización nacional. Y votaban en contra. Y votaban en contra. No, es que eso no hay presentación, no hay... Sí. Entonces, en eso yo sí, digamos que
no por ser miembro de la junta directiva, pero en eso Asinor sí fue muy consecuente. Nosotros nos reuníamos, vamos a votar tal cosa. Y se llevaba esa postura y allá Claro. se hacía el video, pero quedábamos generalmente era Caldas Caldas es muy y bueno. norte de Santander. Algunas veces, uno o dos de la ED de Cundinamarca, a veces los de Santander, de vez en cuando los del Cesar, y pare de contar. Y ahorita con esta catástrofe nacional y este terremoto, Sí, claro. o sea, Lo de ahorita muchos compañeros me escribieron, John, ¿cuándo vamos a salir? Pero compa, ahorita ¿cómo vamos a salir hay que tener en empatía, este hay que, contexto, por en esta favor. situación que estamos atravesando? No es salimos prudente, salimos no es nomás prudente, un no es día. prudente. Salgamos a movilizarnos y de una vez vamos a recibir esa andanada de comentarios y de falsas noticias por parte de la sociedad, Es porque van a decir, que pero vamos mire, a terminar de desestabilizar. sí, entonces aprovechando- es complejo, o sea, Nos vamos a aprovechar de dan- la situación, que en vez de estar allá ayudando, que en vez de estar Se convocando da- para ayudas humanitarias, estar en esa... A Por veces, favor, a veces nada. se dan unas condiciones en contra nuestra también, Sí, o claro. a favor del gobierno. Entonces, Todos estos días les no, cuento. seguimos Bueno, ahí en la lucha. Seguiremos en la lucha y gracias por escucharnos esta noche. Afortunadamente no tuvimos problemas técnicos. Hace 8 días los tuvimos y varios Juan nos Pablo. habían escrito que han tenido dificultades con el link y demás. Entonces esperamos que... Juanpa, recordarle a los compañeros y a los que ven por diferido el programa que a partir de mañana viernes, ahí en la CUT, en nuestra sede, en la calle 14 con avenida octava y novena, vamos a estar recepcionando todas las ayudas y todas las donaciones en especie. Y nosotros Que lo vamos a ustedes hacer deseen. en Asinor. A mí se me olvidó comentarles eso. En Asinor se aprobó en la junta que hicimos también esta semana un rubro que vamos a dar de solidaridad para las comunidades educativas afectadas. Así les cuento por encima. Por ejemplo, cuando tuvimos el año pasado fue la crisis del Catatumbo, Educal nos envió una muy buena ayuda, Sí. que nosotros la convertimos en kits que se repartieron y en alimentos que se llevaron. Un camión, así nos llevó toneladas de alimentos. Qué bueno. Lo llevamos al depósito. Y la sede Educal incluso quedó en grave riesgo en Manizales. O sea, muy afectada. Ellos en este momento no Hay tienen que- atención Entonces, al público. un poco Tener demorada. esa solidaridad, ¿no? Sí. Totalmente. Puede decir la sociedad o a veces, demorado, pero es que eso son decisiones Sí. que hay que... No las hay puede tomar ni el presidente sí, solo Sí, de nada. totalmente. Entonces, compañeros, calle 14, avenida séptima y octava, para los compañeros, maestros, todas las personas que quieran ir a hacer su donación en especie, nosotros las estaremos recepcionando y pues después de que se recepcionen haremos los videos y las evidencias pues para enviarlas a las ciudades que fueron afectadas. Sí. ¿Listo, compañeros? Sí, mire, totalmente de acuerdo aquí con el último comentario de Pablito Martínez. FECO es desarrollante del gobierno saliente en materia de salud. Lamentablemente fue Así así, fue. Pablito. Bueno. Bueno, compañeros, nos veremos próximamente el 20 de agosto, si Dios quiere, Ajá. a la misma hora, ¿no? De 7 7. a 8 larguitas, ¿no? Un abrazo, Bueno, que estén compañeros, muy bien. un abrazo. Buenas noches. Bendiciones. Los